Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos temporistas, soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que solo sueñan de noche. Ve a tu cama y espera al hombre de arena. Aunque salió de su boca, a Jaime le extrañó. No estaba seguro de por qué lo había dicho, pero por alguna razón funcionó. Daniel se fue a su cama. No obstante, a la mañana siguiente preguntó: ¿cómo es el hombre de arena? Jaime preparaba el desayuno. Daniel se sentó en la mesa. Sus piernas cortas se balanceaban debajo de su silla. Nada, en realidad es solo una expresión. ¿Y qué significa? Solo es algo que dice la gente. Le sirvió su plato y besó su frente. Pensó que ese sería el final. Se preparaba para dormirse y, como hacía a menudo, se detuvo en la habitación de Daniel para ver cómo dormía. Era tan rutinario que, cuando vio mecerse un hombre pálido y desnudo en el borde de la cama de Daniel, se tomó un momento para procesar lo que veía. Reaccionó como cualquier padre haría. Pensó en gritar y atacar al intruso. No obstante, lo miró, y Jaime vio que no era un hombre, sino un ser lampiño y deforme, que cuando se movía, a pesar de ser veloz, era como un loco baile de marionetas en un escenario. Jaime se congeló. Aquel ente lo observaba. Sintió calor en sus piernas y notó que se había orinado. Solo cuando se acordó de que Daniel todavía estaba en la cama, mirando a la cosa sentada a un pie de distancia, recuperó el valor para moverse. Agarró a Daniel y corrió. En la sala se volvió para ver si la cosa lo seguía, pero no lo hacía. Observó la ventana, tomó impulso y saltó dejando las cortinas ondulando. Por supuesto, Jaime tuvo problemas para hablar con la policía. Informó que había sido un robo. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo era el intruso, no sabía qué decir. ¿Cómo haría que el oficial y sus colegas le creyesen? Ni siquiera él lo terminaba de creer. Para empeorar las cosas, Daniel había descrito a un ladrón ordinario con una máscara. ¿Había sido una máscara?, pensó Jaime. ¿No tuvo que haber sido un disfraz completo y eso explicaría por qué se movía así? Al final simplemente hizo eco del testimonio de su hijo, un ladrón con máscara, tal cual. La mentira lo inquietaba casi tanto como lo que había sucedido. Los médicos dijeron que Daniel no estaba herido y no mostraba signos de abuso sexual. Jaime entonces se sintió aliviado. Se alojaron en un motel durante un par de noches hasta que se sintieron listos para volver a casa. Jaime instaló un nuevo sistema de seguridad y rejas en las ventanas. No le gustaba tener que ponerlas en la habitación de Daniel. No obstante, parecía ser la única cosa que podía hacer. Aunque Jaime tenía miedo, Daniel extrañamente no lo tenía. Se sentía bien para dormir solo. Jaime era quien deseaba no dormir solo. Toda la noche escuchó que algo se movía en la casa. Aunque se había convencido de que su memoria estaba defectuosa y de que había sido un robo normal, al cerrar los ojos, veía el rostro retorcido e inhumano de aquel ente. ¿Por qué mi casa?, se preguntó, aunque sabía que no tenía por qué haber una razón. ¿Por qué mi familia? 2 semanas más tarde, Daniel dejó de hablar. Jaime no se dio cuenta al principio. Los niños pasan por fases tranquilas a veces. No obstante, con el tiempo, se evidenció que no podía. Al acudir al doctor al que habían ido con anterioridad, no pudieron diagnosticarle un problema físico. Le recomendaron un psicólogo, pero Jaime no se lo podía permitir. Nada parecía ayudar. Daniel respondía a las preguntas escribiendo sí o no. Sin embargo, cuando Jaime le preguntaba si le había pasado algo, o si había visto algo, o incluso si había escuchado algo que lo asustó, Daniel solo lo miraba, desconcertado. Aunque Jaime quería volver a escuchar la voz de su propio hijo, parecía que Daniel no hablaría. No, hasta que estuviera listo. Jaime tenía otra cosa de qué preocuparse. Estaba convencido, más allá de la razón, de que el intruso no se había ido realmente. A pesar de que la alarma nunca señaló peligro y de que las cerraduras y rejas no habían sido forzadas, estaba seguro de que escuchó un sonido como el de una enorme serpiente deslizándose por la casa. No había nada cuando revisaba, pero muchas veces creyó ver algo por el rabillo del ojo, un pie o una pálida sombra deforme que se escabullía lentamente. Rara vez dormía y, cuando lo hacía, tenía pesadillas.
Pronto se dio cuenta de que no había salido de la casa en la semana, excepto para ir al banco y comprar alimentos. Se sentía atrapado con Daniel. No había tenido una conversación real en semanas, por lo que llamó a su madre. La conexión era mala y su voz sonaba tan débil que parecía no estar ahí. «Estoy bien, mamá». Hizo una pausa para secarse el sudor de sus manos y asegurarse de que podía escuchar a Daniel jugando en la habitación de al lado. Pero las cosas han sido un poco duras. Tuvimos un robo. «Oh, rayos, qué horrible. ¿Se llevaron algo?», preguntó la madre. «No, pero no me he sentido cómodo desde entonces». «¿Sigues trabajando en el hospital?». No, mamá. Me fui el año pasado, ya lo sabes». «Bueno, ¿has estado saliendo con alguien? ¿Qué del agradable pianista que veías el año pasado?». Jaime frunció el ceño. Siempre preguntaba ese tipo de cosas. ¿Acaso no sabía lo difícil que era ser padre soltero? ¿No sabía que no tenía tiempo? Se lo estaba por decir cuando algo lo detuvo. «Oye, mamá, ¿hay alguien más en la línea?». No lo creo». Jaime estaba seguro de lo que escuchó. El jadeo de alguien que falló en contener la respiración. Una sensación de frío se deslizó por la parte posterior de su cuello. «¿Estás segura de que nadie escucha en otro teléfono?». «Querido, no hay ningún otro teléfono. Estoy desde mi celular. Es por eso que el servicio es tan malo». «¿Y entonces qué es?». Jaime se detuvo. Si el sonido no venía de su fin, entonces... Dejó caer el teléfono y corrió a la sala. El otro teléfono estaba colgado. Brincó en el garaje. El teléfono de repuesto, descolgado en el banco. No había nadie a la vista. Pero, ¿podrían haber sido? ¿Podría alguien haber estado ahí todo el tiempo, escuchando su llamada telefónica y luego deslizarse lejos? ¿Podría estar aquí, incluso ahora? Esas preguntas rondaron por su cabeza. Al día siguiente sacó las extensiones telefónicas adicionales. Incluso rellenó las tomas con adhesivo de caucho. Daniel observaba con curiosidad, pero Jaime no se lo explicó. Comenzó a examinar a Daniel de manera semanal. Su capacidad médica, después de un año de deshabituarse, estaba un poco oxidada. Era algo absurdo. Si no había una causa física para el comportamiento de Daniel, no podría descubrir nada de esa forma, y él era consciente de que, en algún nivel, se comportaba de manera compulsiva. Sin embargo, le hacía sentirse mejor. Una mañana, Jaime puso el estetoscopio sobre el pecho de Daniel, pero no pudo localizar los latidos de su corazón. Movió la mano en busca del lugar correcto, sin resultado alguno. Entonces, para probarlo, escuchó sus propios latidos, los cuales llegaron constantes y claros, pero cuando comprobó de nuevo a Daniel, no escuchó nada. Pensó espontáneamente en el hombre de la lata de El Mago de Oz, cuyo pecho estaba vacío. Una sensación de malestar revolvió su estómago. Tiró el estetoscopio, se agachó y agarró a Daniel por los hombros para mirarlo a la cara. Daniel le devolvió la mirada con los ojos brillantes. Incluso sonrió un poco con las comisuras de la boca. Jaime sintió el escozor de lágrimas. Rodeó a su hijo con sus brazos y Daniel le devolvió el abrazo. Entonces Jaime lo soltó y el niño pudo volver a jugar. El estetoscopio, según decidió, estaba roto y lo tiró a la basura. Y fue entonces que las cosas se pusieron peor. Los horrores que Jaime imaginaba ya no se relegaban a las largas horas de la noche. En pleno día, los veía arrastrarse, deslizarse y hundirse. Ruidos imposibles de hacer con los objetos de la casa no paraban de escucharse. Había muchas habitaciones que estaban vacías durante el día, así que se imaginaba que alguien o algo podría esconderse en esos lugares. Se imaginaba extrañas figuras que ocupaban el resto de su casa cuando él no estaba cerca, que se fundían en las paredes o se fusionaban con las sombras cada vez que se encendió una luz o se abrió una puerta. ¿Cómo sabría si estaban ahí? ¿Cómo lo sabría? Pronto, la habitación ni siquiera tenía que estar vacía para que se imaginara horrores. Cuando caminaba por las escaleras, se imaginaba pálidas figuras que acechaban debajo de ellas. Cuando iba por el pasillo, se imaginaba una cosa que se arrastraba deslizándose detrás de las paredes, copiando sus pasos. Si él estaba sentado demasiado tiempo en la misma silla, se imaginaba algo que estaba justo detrás de él, y darse la vuelta y no encontrar nada no era suficiente consuelo, ya que pensaba que podría haberse movido, rápida y silenciosamente. Donde quiera que él no estuviese mirando en ese momento, se imaginaba horrores imposibles. Él sabía que estaba enloqueciendo, y lo único que podría aferrarlo a la realidad era su hijo. Aparte de su mutismo, su comportamiento era perfectamente normal, y cada vez que parecía sentir que su padre estaba preocupado, le abrazaba o sonreía. A veces, cuando el hijo salía de la habitación, Jaime gritaba:
Una noche merodeaba por la casa con luces encendidas a las 2 de la mañana. Si el intruso había dejado de aparecer durante el día, lo confrontaría por la noche. En realidad, la noche no era más aterradora para él ahora que los días eran idénticos. Caminaba descalzo por los pasillos, las escaleras, entrando y saliendo de las habitaciones. A veces se detenía a escuchar con la esperanza de localizarlo por el sonido. Sabía que era sigiloso, pero alguna vez tendría que equivocarse en un paso, e incluso el menor ruido sería un regalo. Había una habitación sospechosa que pasaba la mayor parte del tiempo vacía, la habitación de invitados. No era una habitación, sino era más bien como un armario, lo suficientemente grande como para dar cabida a una cama. Sus paredes no estaban pintadas, el piso no estaba alfombrado y corría aire a través de él. Jaime siempre había querido arreglarla, pero no la visitaba a menudo, porque el aspecto de la misma le hacía pensar en la muerte. Sin embargo, entró a la habitación. Si un intruso anidase en algún lugar de la casa, este sería el lugar ideal. Por supuesto, no había nadie ahí, ahora, pero eso no quería decir que nunca hubo nada ahí. Maldijo, pasándose una mano por el pelo empapado de sudor. ¿De qué se olvidaba? ¿Cómo se ocultaba de él? ¿Cuál era su secreto? La bombilla parpadeó, paralizándolo. Carajo, pensó. Está en el maldito techo. Se lo imaginó arrastrándose por encima de él como un enorme lagarto pálido. Así es como se ocultaba, así es como escapaba al estar acorralado. Simplemente se escabullía por la pared y se escondía justo sobre su cabeza. Diablos, se lo imaginó colgado detrás de él como una araña. Si me doy la vuelta, pensó, ahí estará colgado y nuestros rostros se encontrarán a centímetros de distancia. Contuvo el aliento, no quería voltear, pero no tenía otra opción. Con un sollozo silencioso se volteó. Por supuesto, estaba solo. No había ningún hombre en el techo. Revisó 2 veces, tal vez se arrastró y lo esperaba en el pasillo, pero cuando comprobó, no había nadie. Lo debería haber aliviado, pero no fue así. Después de todo, tenía que estar en alguna parte. Si el techo no era su truco, solo quería decir que había algo más, algo aún más extraño, aún más inteligente. Se dirigió a la habitación de Daniel. Había pasado ya varias veces por ahí. Esta vez, sin embargo, en lugar de abrir la puerta, presionó su oreja contra la madera barata y contuvo su aliento temiendo que la escuchara. Daniel hablaba con alguien. Jaime retrocedió y pateó la puerta. Daniel estaba despierto. De hecho, estaba sentado en la cama, sin decir nada. Jaime encendió la luz y caminó hacia la mitad de la habitación antes de detenerse. ¿Qué quería confirmar más? ¿Que su hijo podía hablar o saber con quién carajos estaba hablando? El chirrido de una bisagra de puerta resolvió el asunto para él. Corrió hacia el armario y lo abrió. No había nada en el interior, o por lo menos nada de lo que no debería estar ahí. Hizo a un lado la ropa en sus perchas, pero nada se escondía entre ellas. Luego se arrastró la caja de juguetes y la vació en el suelo. Nada. Continuó revisando la habitación hasta estar seguro, absolutamente seguro, de que nada se ocultaba. Mientras tanto, Daniel observaba. Después de unos minutos, Jaime lloraba cubierto de sudor. La habitación estaba vacía. No había intrusos ni respuestas dentro. De alguna manera, le divirtió tanto que se rió en voz baja. Se sentó en la cama con su hijo Daniel. No había dormido en días y estaba cerca de perder su cordura. Mañana, decidió, dormirían hasta la tarde y cuando despertaran, saldrían de esa vieja casa. Ya no se quedarían encerrados, ni habría machequeos y pesadillas. Incluso quitaría las barras de las ventanas. Era el momento de volver a vivir con personas reales de nuevo. Era el momento de... Su idea fue interrumpida por un silencio. Miraba fijo a Daniel, intentando que lo que parecía evidente dejara de serlo. El niño no parpadeaba en absoluto, y sus ojos comenzaban a doler, pero no lo podía negar. A Daniel le faltaba una oreja. ¿Cómo explicarlo? No tenía lesiones, ninguna incisión, ni marcas. Simplemente su blanca y suave carne, como si nunca lo hubiese tenido. Jaime lo alzó y corrió al pasillo. No estaba seguro de a dónde iba o qué haría cuando llegara ahí. Solo sabía que tenía que sacar a su hijo de esa casa ahora mismo. Pero un hombre desnudo, sentado en el pasillo, de espaldas a ellos, bloqueaba el camino. No, ni siquiera era un hombre. Jaime reconoció sus extremidades estiradas y sus hombros agachados. La pálida cosa se puso de cuclillas sobre sus patas traseras, meciéndose hacia adelante y atrás como si fuera paralítico. Casi le parecía doler. Jaime abrazó a su hijo con fuerza y retrocedió, pero fue entonces cuando escuchó la voz de su hijo. Papi,
Jaime volteó a ver a Daniel y escuchó la voz de nuevo. ¡Papi! Los labios de Daniel no se habían movido. Jaime volvió a mirar la figura encorvada. Su cabeza se sacudía cuando hablaba como si fuese un tic. «Hola, papi». La boca de Jaime se secó. Le tomó varios intentos antes de que pudiera hablar. No me llames así», dijo Jaime. «¿Qué es esta voz para ti?», preguntó la criatura. «Vete, deja a mi familia en paz». Pero yo soy tu familia». Cuanto más tiempo hablaba, más se distorsionaba la voz. Sintió que su estómago iba a explotar. «¿Quién carajos eres?». «Una visita». «¿Y por qué a mi familia?». «Tienes algo que quiero». El corazón de Jaime dio un vuelco contra el interior de su pecho. Jaime humedeció sus labios con la lengua. Vete y no vuelvas nunca más». «¿Quién es la madre de Daniel?». Jaime parpadeó. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «¿Quién es la madre de Daniel?». «¿Qué clase de pregunta es esa?». «¿Cuántos años tiene Daniel?». Jaime volvió a parpadear. La voz de la cosa le causaba dolores en su frente. «Deja de hacerme estas cosas, por favor». «¿Cuándo es el cumpleaños de Daniel?». Hubo un silencio. Yo no lo sé». «¿Cuál es su segundo nombre?». «¡Cállate!». «¿Cuál fue su primer palabra?». «Te dije que te calles». Jaime quería lastimar a la cosa con sus propias manos. Únicamente el peso de Daniel lo mantenía donde estaba. Estabas solo y querías un hijo, ¿no? Así que eso fue lo que yo hice por ti. Las manos de Jaime comenzaron a temblar. Eso no tiene sentido. ¿Cómo lo podrías haber hecho? «Lo hice de mí mismo». El estómago de Jaime se revolvió. Pero tienes que regresármelo». Daniel tomó el hombro de Jaime para llamar su atención. Algo era extraño en el rostro de Daniel. «¿Dani? Abre los ojos, por favor, pequeño». Daniel frunció los ojos apretándolos. «¿Dani? Abre los ojos, querido. Dani, abre los ojos, por favor». Daniel simplemente negó con la cabeza, pero no pudo mantener sus párpados cerrados para siempre. Eventualmente, sus párpados se movieron y Jaime vio la verdad. Los ojos de Daniel se habían ido. Jaime casi lo deja caer. Daniel abrió la boca como si fuera a hablar, pero este no tenía voz. «Él volverá a formar parte de mí», dijo la criatura. No. Regrésamelo, devuélvemelo». «No puedo. Pasó demasiado tiempo. Te advertí que esto pasaría». Mientes, eres un mentiroso del carajo. «Dame a mi hijo, dámelo de vuelta». No miento. Te advertí que no podría existir para siempre, pero no lo recuerdas. Solamente puedes recordar lo que yo quiero que recuerdes. Olvidaste todas las veces que hablamos, ¿verdad? Daniel se sentía como una muñeca o una bolsa vacía. Su cabello caía y desaparecía antes de tocar el suelo. Sus manos y pies desaparecieron en su ropa. Jaime acunó la pequeña cosa amorfa. Lágrimas corrían por su rostro. Pronto solo llevaba un montón de ropas vacías que, a continuación, también desaparecerían. Miró a su alrededor. Los juguetes desaparecían, las fotos se desvanecían dejando los marcos. Los zapatitos de Daniel ya no estaban junto a la puerta. Jaime se volvió hacia la habitación de Daniel y, donde la puerta debería estar, solo había un muro, un maldito muro. Tanteó la superficie en blanco con sus dedos. Se golpeó la cabeza contra la pared. El dolor no se sentía real. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto?, preguntó Jaime. Era lo que querías y aprendí mucho. No, esto es imposible. La gente preguntará, la policía, los hospitales y las personas en el barrio. No te preocupes. Ellos ya lo olvidaron. Solamente recordarán lo que tú. Jaime apretó las manos contra su cráneo adolorido. Lo recordaré por lo menos después de esto. Podrás probar, pero tu mente fallará. Jaime se sentó en el suelo, mirando a la pared en blanco. Veía a la criatura por el rabillo del ojo posicionar su mano sobre su hombro, pero no le dirigió la mirada. Si yo no recordaré nada de esto, ¿por qué me lo dices entonces? Porque un padre debe saber. Y después de eso, Jaime estaba solo. Abigail se preocupaba por Jaime a veces. Cuando se conocieron hace un año, él dijo que nunca se había casado y que nunca había tenido hijos. No obstante,
expresaba cierto dolor al decir lo último. Abigail conocía esa mirada. Había conocido padres que perdieron a sus hijos antes y aprendió a reconocerlos. Había otras cosas que le preocupaban. A veces lo encontraba concentrado en un punto concreto en la pared. No parecía darse cuenta de lo que hacía y, por supuesto, tenía que considerar también el insomnio y el somnambulismo. Por supuesto, había mucho de qué preocuparse, pero ella lo amaba a pesar de todo. Ella siempre había querido un hijo, pero le era imposible, y le preocupaba que, a pesar de que constantemente se le aseguraba que no era así, Jaime no se quedase con ella, por no poder ser madre. Había momentos en los cuales pensaba que haría cualquier cosa, absolutamente cualquiera, si eso significaba tener una pequeña hija con Jaime, y en estos momentos se aterraba realmente, pero simplemente no sabía por qué. Te recomiendo que tengas mucho cuidado si te encuentras con el hombre de arena. Espero que la historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify. Estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. Y también no se olviden de seguirme en Instagram. Búsquenme como Dantempo Plus. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.